Los resultados, los resultados son obtener 1000, 2000, 3000 o 4000 votos. Se calculan las probabilidades para cada uno de esos eventos. Y lo que se tiene al final es el listado, ¿verdad?, de las probabilidades que representa la distribución de probabilidades. Después se puede graficar, que es sencillo, ¿verdad? Se coloca así en la parte lateral lo que es la probabilidad y en la parte inferior horizontal se colocan los valores, ¿verdad? En este caso de los eventos que se pueden presentar. Ok. Bueno. En el ejemplo número 3. Ok, basándose en la siguiente gráfica y una distribución de probabilidades, construye una tabla de correspondiente en la gráfica. Podemos tener una gráfica de distribución de probabilidades, que es la gráfica de barras que tenemos a la izquierda. Y en base a esta gráfica, nosotros podemos construir una distribución de probabilidades. En otras palabras, hacer la tablita que tenemos al lado derecho. Por ejemplo, en este caso, lo que nos dan aquí es lo siguiente. Primero, la probabilidad de obtener 2, por ejemplo, de que x sea igual a 2, si x representa, ¿verdad?, lo que es el evento. Aquí vamos a tener otro evento que sea 4, 7, por ejemplo, y que sea 8. Si es 2, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es 3. Si es 4, la probabilidad es 0.2. 2, 0.3, 4, 0.2. Simplemente hay que colocar, ¿verdad?, llenar la tablita. ¿Cuál es el otro evento que se espera? Que sea 7. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 7? Queda aquí como entre, que es 0.35, ¿verdad? 35% la probabilidad. Que es este valor que tenemos acá. A que sea 5 también la tenemos aquí. ¿Sí? Que sea 5 la mitad, ¿verdad? Por ahí. ¿Sí? Y que sea 8, la probabilidad es, como dice ahí, 0.1 o 10%. Pero en este caso lo que nos dan a nosotros es la gráfica y nos piden determinar la tablita o llenar la tablita. Simplemente colocamos los eventos y sus probabilidades. Evento, probabilidad, evento, probabilidad, evento, probabilidad, evento, probabilidad, evento, probabilidad. Dada lo que es la gráfica de qué? De la distribución de probabilidad. Y ustedes se fijan, al sumar acá nos debe dar igual a ¿cuánto? A 1. Aquí tenemos 0.5. Aquí tenemos 0.4. Y aquí tenemos 0.1 en el último renglón. Y al sumar aquí nos da ¿cuánto? 1. De nuevo, la distribución de probabilidades, su sumatoria de todas las probabilidades de los eventos que se pueden presentar, debe ser igual a ¿cuánto? A 1. Más adelante vamos a mirar algunas distribuciones de probabilidades, como la distribución normal, como una distribución binomial, distribución Poisson, por ejemplo, y en las tablas ustedes van a fijarse que vamos a tener una distribución, una sumatoria de igual a 1 en las distribuciones, en las tablas. Ok. Bueno, aquí no tengo que haber cerrado la presentación, pero acá. Ok, miren el siguiente ejercicio, que sería el número 4. Ok, dice, la presidenta nacional de la Asociación contra la distrofia muscular intenta estimar la cantidad que ofrecerá cada persona que llama durante el telón anual de esta asociación. Usando los datos recolectados en los últimos 10 años, calculó las siguientes probabilidades de las diferentes cantidades prometidas. Dibujo una gráfica que ilustre esta distribución de probabilidad. Bueno, aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí nos dan lo que es la distribución de probabilidad, que es esta de acá. ¿Sí?
y nos piden a nosotros lo que es la gráfica. Bueno, esa es una gráfica de barras. Simplemente colocamos los datos con las probabilidades. Aquí se ha corrido un poco, ¿verdad? Este 0.25 está aquí. 0.50 acá. 0.75, 100 y 125. Y las probabilidades son los datos que aparecen acá. Perdón. La sumatoria aquí nos tiene que dar 100. La sumatoria aquí nos tiene que dar 1. O 100%, ¿verdad? Y estos eventos no se suman, pero sí las probabilidades. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, Sí, puede volverlo a explicar. Es que se me salió un ratito de la clase por la señal. ok. Bueno, este es un ejercicio donde nos dice de que la presidenta de una asociación intenta estimar la cantidad que ofrecerá cada persona. Y esa es la asociación de recolección de dinero, ¿verdad? Dice, usando los datos recolectados en los últimos 10 años. Miren, datos recolectados en los últimos 10 años. O sea que podemos utilizar, digamos, lo que es una distribución de frecuencias, que eso es prácticamente lo que tenemos. Ok, entonces tenemos nosotros de que los dólares que se prometen, aquí sería 25. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos? 0.45. Podemos obtener 50 dólares de una persona. ¿Y cuál es la probabilidad? 0.25. Podemos obtener 75 dólares, 0.15. 100 dólares, 0.10. 125 dólares, 0.05. Estos datos de aquí se pueden haber obtenido en una tabla de frecuencias, como les dije, ¿verdad? Y estas pueden ser las frecuencias relativas. ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos esta cantidad de personas. ¿Cuántas personas tenemos acá? 25, 50, aquí tenemos 75, 150, 250, 375, ¿verdad? Personas. ¿Sí? Sí. 375 personas. ¿Sí? Y que digamos que en vez de tenemos, bueno, en vez de dólares, nosotros tenemos personas. Entonces, 25 personas representan el 45%. Miren. 50 personas representan el 25%, 75 personas representan el 15%, 100%, 100 personas representan el 10% y 125 personas representan el 5%. Digamos que nosotros queremos saber las probabilidades que esas personas apoyen, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos 45%, ¿verdad? De que 25 personas apoyen, digamos, el evento. Un 25% de que 50 personas apoyen el evento, 15% de que 75 personas apoyen el evento, 10% de que 100 personas apoyen el evento y 5% de que 125 personas apoyen el evento. Mejor dicho, a un nuevo evento porque anteriormente, ¿verdad? O históricamente se han presentado, digamos, esta cantidad de personas. De ahí nosotros podemos considerar, digamos, una distribución de probabilidades. Ok, para entender un poco lo que es el ejercicio, ¿verdad? Aquí lo que nos piden es graficar. Para graficar una distribución de probabilidades, y tenemos listado ya la distribución de probabilidades, o mejor dicho, ya tenemos listado de las probabilidades, entonces simplemente, bueno, hacemos lo que es la barra. Esto creo que está sencillo, ¿verdad? No es complicado. Ok. Ahora, vamos a definir lo que son las variables, una variable aleatoria. Ups, disculpen. No tenía conectado el celular. Se cayó acá en este celular. Ok, vamos a definir lo que es una variable aleatoria.
Una variable es aleatoria si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, una variable aleatoria puede tomar cualquier valor. Si puede tomar solo un número limitado de valores, entonces una variable aleatoria discreta. En el otro extremo, si puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado, entonces se trata de una variable aleatoria continua. Ok, vamos a definir lo que son las variables aleatorias discretas y continuas. Ok. Una variable aleatoria es una especie de valor o magnitud que cambia de una ocurrencia a otra sin seguir una secuencia predecible. Por ejemplo, en una clínica para tratamiento del cáncer de mama, no se tiene manera de saber con exactitud cuántas mujeres van a ser atendidas en un día cualquiera. De modo que el número de mujeres del día siguiente es una variable aleatoria. Una variable aleatoria, de nuevo, por ejemplo, puede ser, nosotros podemos designar una variable aleatoria, por ejemplo, con la letra X, que es la más común, ¿verdad? Y decir de que esta variable es aleatoria, pues que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Por ejemplo, X puede representar la cantidad de número de estudiantes. Y la cantidad de estudiantes puede ser diferente, puede ser 20 estudiantes, 30 estudiantes, 40, pueden ser 25 estudiantes, puede tomar cualquier valor. Ahora, en la presentación, en la diapositiva anterior se mencionaba la palabra discreta y continua. Una variable discreta o una variable aleatoria discreta se define como aquella variable que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Dentro de un número limitado de valores. Ok, déjeme. ¿Alguien tiene? Ok. De nuevo voy a compartir. Generalmente las variables aleatorias discretas jóvenes se representan por números enteros. Por ejemplo, los números dígitos, si consideramos X como una variable aleatoria discreta, como la variable de los, que representa los números dígitos, sabemos que los números dígitos van de 0 a 9, ¿verdad? Y tenemos ahí solamente números enteros. La edad, por ejemplo, es una variable aleatoria, ¿sí? Discreta. Lo que es la cantidad de materias que llevan ustedes, que han matriculado, es una variable aleatoria discreta. Pueden llevar 4 o 5, pueden llevar 3, puede tomar cualquier valor. Y los valores están representados por números enteros. Pero no solamente números enteros. Podemos también tener números decimales. Una de las características de las variables aleatorias es que se cuentan por saltos. Por ejemplo, de 1 a 2 tenemos un salto de 1, de 2 a 3 también de 1, pero existe un vacío entre 1 y 2 que no se considera. Existe cualquier cantidad de números entre 1 y 2 que no se considera. Ahí lo que tenemos es un vacío. Entre 4 y 5 también, ¿sí? Entre 6 y 7. O si nosotros consideramos un valor, por ejemplo, de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. ¿Qué pasó con el valor de 0.225, por ejemplo? ¿Qué pasó con el valor de 0.225? Vamos a anotar aquí. Si tenemos, por ejemplo, 0.1, 0.2, si tenemos 0.3, ¿sí? Otros podemos considerar perfectamente como una variable aquí también discreta. Va a existir un vacío entre
los números consecutivos. Aquí vamos a tener 0.4, por ejemplo. Existe un vacío. Sabemos que ese vacío, ¿sí?, puede ser llenado de cualquier cantidad de números. Por ejemplo, ustedes pueden considerar 0.1, 2, 3, ¿sí? Pero este número está aquí, ubicado entre estos dos números. Se ubica acá, ¿sí? Pero no se considera, ¿sí? No se considera. Por ejemplo, si tenemos entre 0.3 y 0.4, 0.35, ¿sí? No lo consideramos. Entonces, una característica para poder diferenciar, si nosotros tenemos una variable que sea discreta a una continua, que ya lo voy a explicar, es que entre cada uno de los números que se presentan en la variable discreta, nosotros tenemos vacíos, como que hay saltos. Generalmente, las variables discretas están representadas por números enteros, pero en algunos ejercicios ustedes van a encontrar de que van a tener números decimales y ustedes se dan cuenta que es discreta siempre que encuentren esos saltos ahí. Los saltos son saltos periódicos o tienen la misma distancia entre cada uno de los números. Por ejemplo, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 son números discretos. Ahora, ¿cuál sería, digamos, una variable continua? Una variable continua, ¿cuál sería? Por ejemplo, una variable continua puede ser el peso de las personas. Por ejemplo, si yo me peso, yo puedo decir, el peso mío es 182.754, digamos, si estoy midiendo mi peso en una balanza digital. En otras palabras, alguien puede, ¿sí?, pesar, o el peso de una persona puede tomar cualquier valor, ya sea un valor entero o un valor con decimales. Alguien puede pesar 190 libras, por ejemplo, cerradas, o 190.753, 75. No solamente números enteros, sino de que ese peso puede estar, digamos, considerado dentro de cualquier rango y puede tomar dentro de un rango específico cualquier valor. Digamos, alguien puede pesar 40 libras y alguien puede pesar 400 libras, ¿sí? Alguien puede pesar, por ejemplo, 45.78. Alguien puede pesar cualquier valor, puede pesar 120.30. Otra persona puede pesar 257 libras cerradas, ¿sí? O sea, en otras palabras, en una variable continua, ¿sí?, la misma palabra lo dice, esa variable es continua o toma valores, ¿verdad?, continuos, sin efectuar, digamos, ningún salto. Esto es una variable continua. Por ejemplo, lo que es el peso es una variable continua. Otra variable continua puede ser la edad, la edad no, perdón. Puede ser lo que es el salario. Si el salario le pagan hasta los centavos, ¿sí? Si le pagan hasta los centavos, puede ser, ¿sí? Pero lo que es la altura, por ejemplo, inclusive la altura también es una variable continua. Lo que es la altura porque puede tomar cualquier, ¿verdad? Le pueden dar la medida hasta los milímetros de su altura. Pero en la edad, si se consideran solamente los años, no se consideran los días ni los segundos, se considera una variable discreta. Por ejemplo, alguien puede tener 10 años, otra persona puede tener 15 años, 25 años,
Otra persona puede tener 40 años. Una persona puede tener 60 años. Otra persona puede tener 68 años. Una persona puede tener 99 años. ¿Sí? La edad, ¿sí? Es una variable discreta. Discreta. Y porque son discretas, no es porque generalmente toman números enteros, ¿verdad? Es bien común las variables discretas. Pero lo que les mencionaba es que generalmente existe un salto. ¿Sí? No va a decir usted, por ejemplo, la edad de Carlos es de 60.78 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es su edad? Disculpe. Ah, mi edad es de 20 años. O mi edad es de 30 años. O de 26 años. ¿Sí? O sea, no toma valores, ¿verdad? Como los toma el peso, cualquier ¿sí? A que generalmente el peso nosotros lo damos, digamos, 100, por ejemplo, yo peso 180 libras, por decir algo, 190. Pero el peso se considera una variable continua, porque se miden hasta los miligramos que pesan. La edad es una variable discreta. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo a ustedes que averigüen, ¿verdad? Algunos tipos de variables discretas y continuas, para que lo tengan bien claro. En internet pueden ustedes googlear ahí variables continuas, variables discretas, y ahí ustedes pueden salir de si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, este es un ejemplo de variable discreta. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del número de días que dice, ¿sí? Número de días. Y en este caso, número de días puede ser un día, 2 días, así como se presentan acá. Números enteros. Número de días que se observó este nivel. Por ejemplo, tenemos aquí de mujeres examinadas en una clínica. 100 mujeres examinadas, ¿cuántas veces? Solo un día. Solamente de los 100 días que tenemos en total, solamente en un día se examinaron 100 mujeres. Por ejemplo, en 9 días se examinaron ¿cuánto? 106 mujeres. En 8 días se examinaron 111 mujeres. En 5 días se examinaron 113 mujeres. ¿Sí? Número de examinadas. Más bien la variable aquí son las mujeres examinadas. Más bien esta es la variable. Y esta es la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos números enteros, que es la cantidad de mujeres examinadas. Es una variable discreta, no es continua. No vamos a decir, se examinaron 105.78 mujeres, no, ¿verdad? O se examinaron 100.23 mujeres, no. Entonces, generalmente podemos diferenciar entre lo que es las variables discretas y continuas. ¿Sí? Cuando en las discretas nosotros miramos, digamos, generalmente números enteros. Y en las continuas, cuando puede tomar cualquier valor. Si usted lleva un cerdito a pesar, el cerdito le puede pesar 7.78 kilos. Ah, una variable continua, ¿verdad? Porque ahí le miden hasta los gramos. Ok. Bueno, y esto es lo que tenemos aquí, es una distribución de probabilidades del número de mujeres examinadas, que nosotros ya lo podemos hacer perfectamente. ¿Sí? Si nosotros tenemos lo que es la frecuencia normal, como la miramos en el cuadro anterior, dividiendo entre sí en cada uno de estos valores, nosotros vamos a tener la frecuencia que relativa. Creo que es una frecuencia relativa, ¿verdad? Sabemos que la sumatoria de frecuencia relativa es igual a 1. Y aquí lo que tenemos prácticamente es una ¿qué? Distribución de probabilidades. Sabemos que las frecuencias relativas representan probabilidades, ¿verdad? Entonces,
Y podemos generar lo que es con la frecuencia observada, las frecuencias absolutas, obtener lo que es la distribución de probabilidades. Luego, perfectamente, nosotros podemos hacer la gráfica de distribución de probabilidades como la que tenemos acá, ¿verdad? Considerando los valores que puede tomar la variable. ¿Sí? En este caso pueden tomar estos valores. Ok, ¿qué son los valores que se han considerado, verdad? En la distribución de frecuencias. Esto ya lo sabemos hacer. Si nos vamos en la parte de atrás. ¿Sí? Esto es cuánto cada vez que repite, ¿verdad? Las veces que repite el número 100 una vez, las veces que repite 105 son 7 veces, las veces que repitió 110 son 9 veces, las veces que repitió 115 son 2 veces. Sí, esto ya lo podemos hacer. Y aquí estas es las frecuencias absolutas, después las frecuencias observadas para determinar lo que es la distribución de frecuencias. ¿Qué nos daría la distribución de frecuencias? La distribución de probabilidades, perdón. Que es la que tenemos acá. Que es una distribución de frecuencias relativas prácticamente. Y después la gráfica que tenemos aquí abajo. Ahora, podemos calcular lo que es el valor esperado de una variable aleatoria. Bueno, ya mencioné de que tenemos dos variables aleatorias, ¿verdad? Una que es discreta y continua. Bueno, el valor esperado es la sumatoria de los resultados posibles multiplicados por las probabilidades. Es fácil. Es simplemente multiplicar, es un promedio, se puede decir como un promedio ponderado. Simplemente, si tenemos los resultados posibles acá, 0, 50, 100, 150, 200, 250, por ejemplo, que son los valores que tienen la variable, ¿sí? Que representan la variable. Y las probabilidades son estas, simplemente multiplicamos nosotros estos valores, ¿verdad? Con estos valores, simplemente 100 por 0.15, ¿ok? Y no estamos con el tiempo, jóvenes. Y al final lo que tenemos, un promedio aquí, un valor esperado, que es 77. Que es 77 en este caso, ¿sí? Que viene siendo como un promedio. Que viene siendo como un promedio. Por ejemplo, en este ejercicio 5.10, nos dice, Bill Johnson acaba de comprar una videograbadora en Jeans Videotape Service a un costo de $300. Ahora tiene la opción de comprar una póliza de servicios extendido que ofrece 5 años de cobertura por $100. ¿Ok? Después de hablar con sus amigos y leer los informes, Bill cree que puede incurrir en los siguientes gastos de mantenimiento durante los próximos 5 años. Lo que tiene ahí son los gastos, ¿verdad? Para un periodo de 5 años y la probabilidad que se le puede presentar esos gastos. Eso solamente son probabilidades. O sea, en otras palabras, él puede tener este gasto, o este gasto, o este gasto, o este gasto, o este, o este, o este gasto. ¿Ok? Y las probabilidades son, para cada uno de estos gastos, son estas, ¿verdad? Se espera que la menor probabilidad se presente, ¿verdad? Que no tenga ningún gasto, que sea este. ¿Cuál sería el valor esperado? ¿Cuál sería el valor esperado? Bueno, el valor esperado, de nuevo, les decía que viene siendo como un promedio, ¿verdad? En sí, generado por la multiplicación de cada valor del evento multiplicado por su probabilidad. ¿Cuál sería aquí el promedio? ¿Cuál sería el valor esperado? Alguien con la calculadora que multiplique esos valores. Voy a ver cómo estamos con el time, como dice. Ese no fue el tiempo, más bien.
Ok, vamos a continuar el día de mañana, jóvenes. Anótense ahí ustedes en el chat. Mañana vamos a pasar lista, pero siempre queda guardado ahí el chequeo ahí después con el listado. ¿Ahí tiene alguien alguna pregunta? Yoli, una duda. Sí, sí. Fíjese que yo intenté subir ¿cómo se llama? El avance de grupo, ¿verdad? Ajá. Entonces yo, fue error mío que lo intenté subir a última hora, pero yo confiado, ¿verdad? Y cuando lo intenté subir me decía que ese tipo de archivo no me lo aceptaba. Y varias veces, y el mismo tipo de archivo subí la tarea y me dejó subir la tarea, pero ya cuando subí el avance no me dejó subir el avance. Pero mis Y, compañeros sí lo subieron. ok, envíamelo el correo entonces. Ok, perfecto. Ujú. Gracias, Lee. Ok, de nada. Bueno, jóvenes, vamos a continuar mañana. Cuídense. Pasen buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches, Nick. Ok, cheque.